Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues esto no le va a gustar en absoluto a Alito Moreno, Marco Cortés y a la Xochitl Gálvez. Y es que se les terminan volteando panista y el mismísimo Ciro Gómez Leiva. Y es que al parecer no va a recibir otros 6 años más de chayote el mismísimo Ciro Gómez Leiva. Por eso es que están desesperados y frustrados por la aplastante derrota donde dice que tienen que renunciar Marco Cortés, que tienen que renunciar Alito Moreno, donde dice que la oposición pues no entiende lo que tienen enfrente, que se tienen que renovar y que es una derrota catastrófica, increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no, ya que fue una tremenda paliza que le dan prácticamente. Roberto Gil, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para tamaña derrota? Para tamaño de derrota de la alianza PRI-PAN-PRD. Porque eso es una derrota, pues mayúscula, ¿no? Grandísima, ¿no? Sí. Sé si usar el término de los seguros, catastrófica, pero esta mañana parece serlo. Buen día. Buen día. Buen día, Ciro. Buen día, Roberto. Buen día. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Qué pasó? Ciro, es una victoria contundente. Sí. López Obrador gana su plebiscito. Recordemos que la última semana planteó así la elección. El día de ayer se validó en las urnas pues una visión del país, una visión de la política, una estrategia de seguridad. Se validó una política en materia de salud, se validó a un presidente y a su partido abrumadoramente, y es lo primero que hay que reconocer. Morena logra un resultado en democracia que no había logrado ningún partido político. Estos volúmenes de votación y de representación, pues ni siquiera el PRI los tuvo en los momentos de partido hegemónico y nunca por la vía democrática, y es lo primero que hay que decir. Sí. Quienes hemos estado insistiendo en que México necesitaba revisar fortalecer, cuidar la democracia, pues ayer habló la democracia. La democracia que nos fuimos construyendo poco a poco desde los años 80 finales y que tratamos de mejorar en las reformas graduales electorales desde los 90, ayer se pronunció clara y contundentemente. Claudia Sheinbaum será una presidenta no solamente con legitimidad popular, sino también con las mayorías y las condiciones de ejercicio de poder en el Congreso, que las tuvo Andrés Manuel López Obrador y que no lo ha tenido ningún otro presidente de la República. Creo que el mérito de Claudia fue que no dudó en representar la continuidad, lo hizo con muchísima disciplina. Sí. Probablemente al inicio de la campaña tuvo la duda de si era mejor de alguna manera ir por los indecisos. Tomó una decisión que era representar la continuidad, representar con todas sus implicaciones el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y ayer se expresaron las urnas. Ciro, yo creo que una primera cosa que tenemos que reflexionar, las oposiciones, o quienes no creemos en lo mismo o quienes no compartimos la visión de Morena, que estábamos en una suerte de nube, Ciro, y creo que eso también explica este debate alrededor de las encuestas. Una nube que probablemente son tus conversaciones en WhatsApp o la información que te llega en las redes sociales, y vimos un país, probablemente un país en el que había un 50 y 50, un país dividido, un país que estaba castigando a López Obrador. Veíamos probablemente una elección muchísimo más cerrada, cuando en el fondo las intenciones, las preferencias electorales de los ciudadanos estaban en otro lado. Creo que el principal problema de la oposición es que no hemos entendido en qué consiste el movimiento y el régimen que está edificando Andrés Manuel López Obrador y Morena, y precisamente por eso no solamente la narrativa de la oposición ha sido tan errática, y hay que decirlo con mucha claridad. Creo que no hemos entendido lo que tenemos enfrente, y precisamente por eso no se ha podido construir una alternativa que pueda convencer
Los partidos de oposición, los partidos de la transición, los partidos históricos están retrocediendo en su representación y es una llamada de atención que venía de tiempo atrás. A pesar de ese 21 que parecía que había renovado las posibilidades de una alternativa, pues hoy quedó absolutamente claro que tienen un desgaste y no se ha logrado las oposiciones volverse a presentar ante los ciudadanos. Por otro lado, Ciro, yo lo digo con mucha claridad, se validó en las urnas un argumento, el argumento de MC, de que había o que hay espacio para una expresión electoral distinta encabezada por otra generación, con otras agendas. Pues con el 10% de votos tampoco es la gran cosa, no, Roberto. pero Ciro, 6 millones de votos en la primera elección que tiene MC no es una cosa menor. Se valida en las urnas que hay espacio para una expresión política. No digo que eso es el diferencial de la elección. tuvo 7% de los votos hace 3 años. Un poquito menos. Y un poquito menos ganando Nuevo León y Jalisco, pero hoy saca 10%, poco más, casi el 11% en la elección de diputados. Va a ser una bueno, es que en los huesos de los otros partidos, pues MC irrumpe, pero creo que se valida en las urnas un argumento que definieron. Ahora, yo creo, Ciro, que el reto de las oposiciones es mayúsculo. Yo creo que ya debemos dejar de lado este discurso catastrofista de que la democracia se está desmoronando, que nos vamos a convertir en Venezuela y que los ciudadanos ya decidieron un rumbo. Creo que ese rumbo puede tener muchísimas complejidades, pues un rumbo que puede causarnos preocupación. A mí siempre me va a preocupar que el carro completo, porque pues la falta de equilibrios genera de repente tentaciones a ejercer el poder de manera arbitraria. Pero eso es lo que mandaron las urnas. De 1997 hasta el 2018, las urnas habían mandado gobiernos divididos, que el presidente de la República no tuviera mayoría en el Congreso y que tuviera que negociar con los partidos de la oposición. A partir de 2018, este mismo país está diciendo que quiere gobiernos mayoritarios que puedan procesar su agenda, quiere gobiernos fuertes y de repente nosotros creemos que el manual, la guía, el guión de la transición sigue vigente cuando no se ha hecho absolutamente nada por renovar ese guión que implicaba pluralismo, que implicaba, digamos, unos equilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Los ciudadanos quieren una presidencia fuerte, la quisieron desde el 2018, quizá para resolver los graves problemas que aquejan al país, pobreza, corrupción, desigualdad. Los mexicanos siguen creyendo que la solución de México es entregarle el poder a el presidente o a la presidenta en este caso para que pueda echar adelante su agenda. Y ese es veredicto de las urnas que no podemos cuestionar. ¿Por qué? Porque es un veredicto. ¿Podrá la oposición empezar a trabajar? ¿Tiene que renovarse? Yo creo, Ciro, lo digo con mucha claridad, ayer yo creo que llegó a su fin el sistema de partidos de la transición democrática y tiene que reconfigurarse otra cosa y los partidos tienen que emprender una profunda autocrítica y también tienen que emprender su reforma interna, una nueva forma de interacción con la sociedad, una nueva manera de formar y reclutar liderazgos, decidir claramente qué representan, cambiar sus métodos de selección de candidatos. Pero si es que a alguien le importa. Si es que a alguien le importa. Si a alguien le importa el futuro del PRI, por ejemplo. Si a alguien le importa después de la elección de ayer, es un partido que queda en el rango de Movimiento Ciudadano, nada más que con ¿cuántos años de PRI? 80. 100 años, si tomamos desde el PNR, casi 100 años. ¿A alguien le importará renovar ese partido? Tenemos que renovar o decidir si habrá partidos fuertes o solamente habrá un movimiento, y eso es una decisión que tienen que tomar quienes hoy están activamente en la política. Y habrá que preguntar quién va a encabezar esos 18 millones de votos más los 6 de MC, y también cuáles van a ser de alguna manera los equilibrios del país. Ciro, yo no le voy a quitar un centímetro de legitimidad y de razón a lo que pasó ayer. ¿Por qué? No, porque por así fue. Que no. Así fue. A ver, déjala ahí, hacemos una pausa y continuamos sobre Roberto. No por ella, sino por sus asesores. Se refiere a Alejandro Moreno, Alito.
a Marco Cortés y a Jesús Zambrano. Y a Santiago Krill, que seguían diciendo en la noche que la elección estaba cerrada, que iban a ganar la Ciudad de México, que iban a ganar Veracruz, que iban a estar en la pelea en la elección presidencial, pero lo seguían diciendo ¿a qué hora, Manuel? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Claro. Roberto, un espectáculo, y el presidente, pues que no perdona esas, dice, dieron un espectáculo bochornoso. Son las, digamos, inconsistencias de la información que fluye en una campaña, sobre todo cuando hay un vacío de información. Si ese diferencial hubiese sido, bueno, el diferencial es tan abrumado que ¿por qué se tardó tanto el INE en salir? ¿No? Ciro, de verdad, yo no lo entiendo, con todo respeto. No. Teníamos una elección tan abultada como la que hoy estamos viendo en los principales diarios, y por qué el INE sale casi a la medianoche cuando tenía una muestra absolutamente 11:52. 11:52. ¿Por qué se tardó tanto en cantar, como decimos, las elecciones estatales cuando también tenían un margen muy amplio? Ese vacío de información, las especulaciones, los equipos de campañas en sus cálculos. Es una guerra también, guerra entre comillas, como parte del proceso electoral, de las campañas electorales, ganar la percepción, un poco para entender los datos. Yo creo que los hemos visto muchas veces en las elecciones. Morena cantó Jalisco y dijo que iba arriba. Creo Guanajuato que decía la candidata de Morena que había ganado sí, por 15 puntos y perdió por 10. Y es parte un poco, insisto, de cómo fluyen los datos en una campaña y cómo van tomando decisiones las campañas, sobre todo cuando están terminando las votaciones. Reportaban ayer que a las 8 de la noche, hora del centro, todavía había casillas recibiendo votación, contando, etcétera. Entonces también las campañas tienen que ganar tiempo. Creo que el presidente aquí sí, creo que no revela buen ánimo de ganador, ¿no? ¿Cómo se dice ese dicho? Ánimo, no es generoso. Generoso en la victoria. Pues que los partidos van construyendo sus decisiones en torno a los resultados. Los aceptaron ayer mismo, Ciro. Ayer mismo. ¿Qué les queda con estos números? ¿Qué les queda con estos números? Sí, y bueno, insisto, es parte de una toma de decisiones que va minuto a minuto en las campañas, entre que necesitan ganar tiempo, acomodar los datos. Había datos que inconsistentes, por lo menos en algunos cuartos de guerra, sobre cuál había sido el desenlace, y creo que eso es lo que sucedió. Ahora, Ciro, yo creo que el presidente sabe bien de esto, porque fue candidato en el 2006 y tú conoces esa historia sobre la guerra de percepciones, sí. que son importantes. Preguntabas antes del corte, Ciro, ¿qué pasó en la Ciudad de México? ¿Por qué una derrota tan grande de Santiago Taboada? Yo tengo una hipótesis, revisando un poco los datos del PREP. Creo que Morena aprendió la lección del 2021 y fue a movilizar al oriente. Es decir, la vez pasada, en el 21, la oposición logró un resultado muy amplio, muy holgado, no solamente en términos de participación, sino de votos en el poniente de la ciudad. Y ahora Morena, frente a ese escenario, hizo su trabajo, el que no hizo en su momento en el 2021, y lograron compensar las votaciones en el poniente. Ahí están los datos de Iztapalapa. Arrasaron, y pues, en la zona que tenía una enorme influencia, la candidata Clara Brugada. Creo que eso es lo que explica el resultado. Ahora, también es cierto que los datos que se recibían en la campaña de Santiago Taboada por lo menos reportaban un empate técnico. ¿Pero quién estaba suministrando esos datos? Son datos que se van recibiendo de distintas fuentes, desde los representantes de casilla que están reportando participación, en fin, la movilización, etcétera, todas las cosas que pasan en una campaña. Al final de cuentas, durante varias horas incluso algunos medios de comunicación no cantaron el resultado de la Ciudad de México, no sé si lo recuerdan, sí. Cantaron otros, y si había un margen muy amplio para algunas campañas. En la Ciudad de México fueron cautos. Eso también generó de alguna manera el ambiente de que algo estaba en la ciudad pasando en términos del diferencial entre primer y segundo lugar. Yo creo que eso está, pero tan pronto como el conteo rápido se hizo público, Santiago Taboada, con mucha honorabilidad, hizo el anuncio correspondiente. No se tardó un minuto en hacerlo, y creo que también
Fue una campaña muy buena. Santiago es un liderazgo importante del partido. Hizo una campaña sin errores. Pues hizo una campaña sin errores y perdió por 12 puntos. Por 12 puntos. Es una derrota gigantesca de Santiago Taboada. Ahora, ¿qué pasa para concluir, Roberto? Que supongo que hoy vendrán las renuncias de Marco Cortés en el PAN. Supongo que vendrá el anuncio de la salida o de una elección de Alejandro Moreno del PRI. O regresaremos a los tiempos en los que pierden, son aplastados. Los partidos y los dirigentes dicen que tienen que seguir dando la lucha. Alejandro Moreno lo vimos, trabajó duro. Aquí estaba a las 5 de la mañana en entrevista y estaba trabajando, pero fracasó. Marco Cortés creo que trabajó duro también, fracasó. No hay por donde puedan decir que esto no fue un fracaso. Y alguien que fracasa así en una elección presidencial, que además lleva tanto tiempo en la dirigencia de sus partidos, ¿cuánto lleva Marcos? ¿6 años? 6 años. Alejandro Moreno 5 o 6, pues se tendrían que ir y hacer otras cosas. Van a ser legisladores, senadores, diputados, no sé qué van a hacer. Jesús Zambrano, pues quizá ya ni siquiera tengan que tomar la decisión si el PRD pierde el registro, como puede ocurrir, aunque por ahí había de diputados, no sé si la llega a salvar, 3.1, 3 y algo decían. Pero también puede ser, tienen que dar un paso al lado. Ahora, ¿quién llega al PRI? ¿Quién llega al PRI? Yo te diría, Ciro, y me regreso a la intervención inicial, yo creo que va a ser muy importante la decisión y la convocatoria que hagan los dirigentes nacionales en este momento. Yo creo que los partidos de la oposición necesitamos una autocrítica profunda, necesitamos un acuerdo interno para poder procesar lo que sigue. Hay 18 millones de votos que hay que representar, pensando en las elecciones que siguen. Hay un electorado, un México que conquistar. Quizá ya no sea la ruta, la estrategia contestataria de el anti-AMLO. Probablemente hay que hacer algo mucho más sofisticado. Repensar cuáles son las causas que definen la presencia, la identidad de cada uno de estos partidos políticos. Yo conozco al PAN y creo que tiene un ideario muy claro en términos de defensa de libertades, de economía abierta de mercado, de cuál es la responsabilidad social del Estado, del Estado de Derecho, de la construcción de instituciones para combatir la inseguridad. En fin, creo que desde ahí tienen que empezar. Hoy se ven difíciles las cosas, pero por algún lugar tiene que empezar la oposición a construir su alternativa. Una condición para que un partido de oposición sea alternativa en el futuro es precisamente tener claro conciencia de dónde está parado. La estrategia, la definición de contención que se hizo con esta alianza, pues no fue suficiente y quedó muy lejos de lo que se pretendía. Entonces hay que retomar los fundamentos, regresar un poco a la mesa a pensar y a pensarse. La alternativa se construye con claridad de ideas, Ciro. Los partidos han estado lejos de la ciudadanía, por eso hay una marea rosa enfrente. Los partidos se han verticalizado, por eso hay muchos expriistas y panistas en Morena, ¿no? Ahí están reclutados, algunos de ellos son hoy gobernadores. Todas esas cosas las tenemos que poner en la ponderación. No pasa nada con la autocrítica, no pasa nada, al contrario. Así empieza la ruta de reconciliación con los ciudadanos, si es que la queremos. Si se quieren solamente administrar los huesos y generar nada más una competencia por las últimas pluris de regidurías, pues eso es una decisión de muchísima responsabilidad de quien hoy conduce los destinos del país. Pero México hoy tiene un mandato muy claro, los electores se lo dieron, quieren un gobierno de resultados. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué oposición va a tener México? Una oposición estrictamente testimonial o contestataria de discursos del no, o una oposición que se sepa reconstruir y empiece a representar, empezando por esos 18 millones que no votaron por Morena, que votaron por el PRI, por el PAN, por el PRD, muchos ciudadanos de la Marea Rosa, representar esos 18 millones y acrecentar poco a poco la identidad, la preferencia, crear una ¿Qué fue lo que hizo base López social Obrador después de la elección del 2012?
cuando perdió, no por esta diferencia, pero perdió claramente ante Enrique Peña Nieto y dijo adiós a la alianza con el PRD y fundó un partido que por segunda ocasión gana la presidencia de la República, Manuel. Correcto, ¿no? Sí, pero y evidentemente, pues a todas las reflexiones que están haciendo de políticos, por ejemplo, el de Felipe Calderón, dice, más allá de la inequidad no democrática del proceso, la jornada de ayer muestra una decisión muy clara: cada ciudadano debe asumir consecuencias de su voto y, bueno, pues cada gobernante las responsabilidades que van a tener. Sí, pero yo de verdad, y con mucho respeto, yo no creo en esta idea de que los ciudadanos nos damos balazos en el pie. No. Hay preferencias, hay intenciones, votaron, abrumadoramente. se formó una mayoría, esa mayoría electoral configuró el poder. Así es. Que no pensaron con claridad. Oigan, perdón, yo creo que tiene otro contexto eso. En fin, gracias, Roberto. Ciro, una elección más. Muchas gracias, como siempre, fue un placer estar aquí. Nos vemos pronto por acá. Nos vemos pronto por acá. Gracias, Ciro, Roberto Gil. Saludos a Lili Telles. ¿No le fue bien? No le fue bien allá en Sonora. Pero